ficción. La moneda es ficción siempre, chiques. O sea, digo, a nosotros nos metieron en la cabeza que las monedas tienen un cierto respaldo y que la emisión provoca inflación. Trump, en los 18 meses, 20 meses, 22 meses de pandemia, Trump, Biden, duplicaron, casi triplicaron el circulante en dólares y no hubo inflación en dólares, o hubo una inflación muy baja. Hay mucha más inflación que antes, pero esa inflación puede ser el 4, el 5% como mucho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Con lo cual, duplicar o triplicar el circulante de moneda en esos lugares no siempre es lo mismo. Siempre, antes ya se comerciaba en libras, no es que antes se comerciaba en otra moneda. La balanza comercial se escribía en libras, Ayelén. Lo que cambió es si la libra está sostenida con reserva de oro o no está sostenida, nada más que eso. Listo, perfecto, está bien. Porque eso era lo que me estaba matando y sabía que si yo explicaba esto, los chicos me iban a preguntar, ¿y en qué se empieza a apoyar ahora? Y yo no sabía en qué se empieza a apoyar ahora. No, la confianza, lo mismo que se apoya cualquier moneda. El problema es que los metieron en la cabeza que la nuestra no tiene apoyo, ninguna tiene apoyo. Exacto. Es un problema de convención, de aceptarlo. O sea, nosotros aceptamos un papel que dice vale tanto. ¿Por qué? Porque alguien firma. Pensá que va a haber un montón de billetes que están firmados por gente que se ha muerto. O sea, pero esa es la confianza en el Estado. Nosotros nos dicen, no, porque vos confiás. Mentira, nosotros confiamos en el Estado. Los tarados que hablan en contra del Estado, lo que no entienden es eso, es que todo el funcionamiento de sus economías está siempre apoyado en algo que se llama, que establece un acto de fe. Estoy muy metido con esas cuestiones porque estoy escribiendo un trabajo sobre la religión y el opio de los pueblos, pero es eso, la fe es eso. O sea, no hay un motivo, yo qué sé, durante los 10 años de Cavallo Menem, la convertibilidad, había un apoyo. El problema es que era ficción y que tarde o temprano iba a reventar, como reventó obviamente. Pero no sé, explicar eso... Digo, el tema para explicar eso es, sí, pasa por ahí, no sé qué más querés explicar. Tampoco sé cómo están dando las prácticas ahora, porque no sé si son presenciales o virtuales o ese tipo de cosas. Sí, son presenciales, profe. Igualmente era yo entenderlo, porque en sí lo que a mí me costaba comprender era, bueno, eso de que se apoyaba, que bueno, ahora entiendo perfectamente que en sí la libra es algo que siempre existió, no es que apareció la libra. No, la libra tenía un respaldo en oro. Lo que ellos hacen es abandonar el respaldo oro, o la obligatoriedad de ese respaldo oro. Pasamos a la libra y después pasamos al dólar, que tampoco tiene un respaldo en oro. A ver, no existe el respaldo. Los dólares que existen circulando en el mundo, porque acá te dicen, no, el tercer país que tiene dólares, cuando dice que tiene dólares se refiere a dólares billetes. China tiene no sé cuántos billones y billones de bonos en dólares de la Reserva Federal, que es como se sostiene la Reserva Federal. La Reserva Federal se sostiene dándote bonos a 30 años, que esto que lo otro en dólares. El problema es que ellos imprimen los dólares, por eso tienen esa ventaja, pero no hay otra forma de explicar eso. No. ¿Alguna otra pregunta, Ayelen? Sí. Bueno. Disculpen los demás, pero esto está pago aparte. O sea, esto yo les mandé el CBU a las chicas y lo resolvimos así. Después le mandamos un café. Antes de que hagas esa pregunta, en base a que, porque ahora es una duda que, en base a lo que dijo usted, que ahora que se comercia solamente con excolonias, en base a eso, bueno, se va a firmar el pacto, etcétera. Pero mi duda es la siguiente. Argentina establece un control de cambios. Y en ese control de cambios hay un doble mercado que implica un cambio de divisas de la moneda extranjera. Entonces sería básicamente, Gran Bretaña viene, paga en libra esterlina y se lo compra a un mercado oficial que lo vende más barato que un mercado libre. Ayelen, porque se crea en ese mismo momento el Banco Central de la República Argentina. Esa es la cuestión. A ver, vos siempre comprás y vendés. Digo, hoy las empresas exportan e importan. No reciben dólares.
reciben pesos porque los dólares, el único lugar donde pueden entrar dólares legalmente, estoy hablando, no estoy hablando ilegalmente, legalmente es por el Banco Central. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Por eso la explicación que se dio en un momento determinado cuando dicen las provincias no pueden pedir un préstamo en dólares, porque no tienen dólares las provincias. No hay forma que una provincia tenga dólares porque aunque la provincia exporte un montón, no pasan, nunca va a haber un dólar. ¿Se entiende lo que quiero decirle a Yelén? O sea, lo que vos tenés que entender es que hay un paquete de medidas en ese momento. Cuando aparece lo que vos me estás diciendo, que es la no convertibilidad en Inglaterra, acá tienen que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Banco Central. Hay otras medidas complementarias y muy importantes, que es interesante que los tome un gobierno liberal conservador como eso, que es el... ¿cómo se llama? Ay, no el fondo, el Coso Nacional de la Carne y la Junta Reguladora de Granos y de la Carne. La Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carne, que, dicho sea de paso, las clausuró Felipe Solá. Digo, después, en este país hablan todo después. Pero digo, porque el tema central es que la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos era, ¿qué hacían? Compraban todos los granos y los exportaban, vendían todo y pagaban. Entonces ellos establecen el valor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No sé si vio la película, pero si mira Asesinato en el Seno de la Nación, la denuncia es sobre eso, sobre cómo te falsean las declaraciones juradas, que es lo mismo que están haciendo ahora. No ha cambiado nada ese mercado. Es falsear declaraciones, adelantar que te exporto tanto y no lo exporto y viceversa. Listo, perfecto, profe, perfecto. Bueno. Leila. Sí, profe, yo como me tocaron los regímenes totalitarios, el último que tengo que dar es el stalinismo, y me surgió una duda. ¿Quién dijo que es un régimen totalitario? Ah, la profesora. Ah, bueno. Entonces me tocó dar fascismo, nazismo, stalinismo. Bueno. No, pero no es con usted, es con, no se puede creer. Uno dice, a veces que uno tiene el gobierno y no tenés el poder, ese es el tema, ¿entendés? Que es ponerle el mismo plano, los mismos, yo qué sé, está todo bien. No. Bueno, entonces, yo tenía una duda con respecto a la Revolución Rusa es una revolución socialista, ¿sí? ¿O no? ¿O voy mal ya? La Revolución Rusa, sí. Sí. Esperá que suba el volumen, dale. La Revolución Rusa es una revolución socialista. Ahora, cuando se habla de stalinismo, se está hablando de comunismo, ya. Entonces, y hay en el proceso entre Lenin y Stalin, hay muchas veces que se habla de socialismo y comunismo al mismo tiempo. Entonces, no te confundas con eso. O sea, a ver, todo es parte del mismo proceso. El partido bolchevique se llamaba Partido Socialdemócrata Revolucionario, ruso. Pero no hay un problema. La forma de... O sea, en un momento determinado hay un cambio en un congreso, que creo que es el año 21-22, y dejan de autodenominarse socialistas para denominarse comunistas. La definición es que en un momento determinado Marx lo que había sostenido en algún momento, pero estoy hablando de Marx, en el siglo XIX se había muerto. Él explicaba las ideas socialistas y decía, bueno, una vez que tomemos el poder del Estado, vamos a avanzar y vamos a construir el comunismo para que después, a partir de la construcción del comunismo con la dictadura del proletariado, vamos a disolver absolutamente todo y vamos a terminar viviendo todos felices y alegres en una sociedad libre de trabajadores libres, que sería algo así como la anarquía, pero digo, después de varios... Entonces, hablar entre Lenin y Stalin, entre socialismo y comunismo, son matices que no sirven porque no aportan, no cambia absolutamente nada. Lo que básicamente ellos usan en un momento determinado, que lo vimos nosotros, es, no sé si vos te acordás, que en un momento ellos hablan del comunismo de guerra. O sea, ellos aplican como política lo que ellos llaman el comunismo de guerra, que es una política económica que fíjate que está explicada. Nosotros en algún momento lo explicamos en su momento, a principio, en mayo, junio, por esa época. Se lo digo, esos son los cambios de terminología. El tema está en que cuando se critica a Stalin, se lo critica por el sistema político, por el régimen político, no por otro tipo de cuestiones.
aunque ese tipo de cosas estaban, en general, la mayor parte de ellas están definidas desde la propia época de Lenin. O sea, Lenin, en vida de Lenin, inclusive de Trotsky mismo. Ellos deciden evitar o prohibir la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque estaban en el comunismo de guerra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, como estaban en guerra, limitar ese tipo de cosas, después van limitando otro tipo de cuestiones, después limitan los otros partidos políticos y terminan limitando hasta el derecho de tendencia y fracción dentro del propio Partido Comunista. Entonces, digo, esas son las limitaciones. Cuando se acusa a Stalin, lo que se lo acusa en el fondo es de partido único y no régimen democrático dentro de su propio sistema. Si vos mirás, en Cuba hay un montón de procesos electorales y cosas por el estilo, habiendo también partido único. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No siempre el partido único es el mismo régimen. El estalinismo es un régimen en su momento que termina degenerando, sobre todo en los años 26, 27, a partir de no solo el partido único, sino la poca posibilidad de disidencia y la resolución de los conflictos y las disidencias por la violencia física, literalmente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que te discuto, es que te meto preso, es que te mando a Siberia o te mando a fusilar o asesinar o ese tipo de cosas. Es un sistema político. Si vos querés hablar de cómo eso se traslada a la economía, tiene que ver con el stajanovismo y con ese tipo de cuestiones, que podrías pensarlas también, que no es totalitarismo específicamente, es la aplicación de un sistema político que pretende actuar sobre la economía. Digo, esa misma aplicación en China llevó al ejemplo chino actual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero digo, son matices diferentes, ¿no? O sea, sería parte del mismo proceso, digamos. Ellos mencionan los dos conceptos como parte de un mismo proceso del partido. Totalmente, sí. Es un problema que se da dentro del partido. Eso tiene que ver con los congresos del Partido Comunista, totalmente. Bien, gracias, profe. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Quizás tiene que ver con Americana, pero me gustaría estar enlazado con el Mundial. El tema de... Yo voy a contar algo. Ahora seguí, Santini, me lo podés decir todo lo que quieras. Lo peor de todo es que yo dije, hoy voy a hacer una clase light, voy a hacer una introducción, porque yo qué sé, vienen del parcial y ya muchas cosas, les mandé un montón de materiales, digo, voy a explicar por dónde vienen esas cosas. Pero dale, seguí, está bien. De eso se trataba. No, lo pero que pasa es que yo como... pensaba hacer la light para ustedes y para mí, pero no lo estoy logrando. Disculpe. No, justo como preguntó Leila y me pareció que aproveche. Estaba a mí. Soy todo suyo. Me genera no literalmente. No, está bien, se entiende. No, el proceso cubano a mí me llama la atención porque, mal que menos, no sé, Rusia, China, generaron condiciones de industrialización para después largarse al capitalismo y ser una potencia. El caso cubano me sorprende porque nunca puso en marcha una industrialización, un sistema de desarrollo que le dejara unas bases como para en algún momento lanzarse, digamos, ¿no? Te hago una pregunta. No sé si conoces Cuba o no. Tuvo un intento de industrialización. Cuba tuvo un intento de industrialización en los 60. Ministro de Industria fue el Che. Y gran parte de los debates del Che con Fidel Castro, hay una serie de debates del Che y Fidel Castro que son probablemente los últimos debates interesantes del marxismo en el siglo XX. O sea, hay un debate entre ellos dos intelectual muy interesante sobre a ver, ¿cómo lo explico? Si vos tenés que lograr que el progreso y el esfuerzo de los trabajadores económicos sea por un problema moral o por un rédito económico, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Si vos tenés que a los trabajadores incentivarlos con mejoras económicas o es solamente un debate de buenos revolucionarios. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Hay un debate muy interesante que escribe el Che. Hay una película de Tristan Bauer, que es el actual ministro de Cultura argentino, que él filma sobre la muerte del Che en Bolivia y sobre la recuperación del cuerpo, donde hay un larguísimo debate muy interesante y además te evitás leerlo, porque está
contado en la película, van citando la frase del Che con la voz del Che en muchos casos. Pero digo, intenta, el problema es que vos no podés hacer una industria, a ver, metalúrgica en una isla que está rodeada a 300 millas de Estados Unidos. ¿De dónde sacás el hierro? Digo, hacer industria no se hace industria por voluntad solamente. O sea, necesitas voluntad, obviamente, que sin eso no existe, pero además necesitas condiciones objetivas que te permitan ese desarrollo industrial. Y la isla no da otra cosa que azúcar y pocas cosas más, y tabaco. Entonces vos me decís, ¿industrializan el azúcar? Sí. ¿Industrializan el tabaco? Sí. Pero no hay condiciones objetivas, Santini, no las hay. Pero además, menos en los 60, 70, en el contexto de la Guerra Fría, tienen un montón de fábricas montadas gigantescas, pero si vos no tenés la materia prima, ¿cómo haces? Porque para hacer autos, vos decís, bueno, voy a hacer autos, voy a hacer esto, pero si no tenés ni el hierro ni la... Digo, ¿cómo haces? O sea, la logística de ese tipo de cuestiones es tan cara que es muy dificultosa, y en ese caso, sobre todo, a partir de otro elemento que es el bloqueo. O sea, es muy difícil pensar un desarrollo económico en Cuba si vos no entendés que es un país que hace 60 años que estaba con el bloqueo. 60 años exactamente. Porque lo votan en el 61 en Punta del Este. O sea, creo que por esta época debe ser. Un día de estos. Si no fue ya, la reunión de la OEA de Punta del Este será en estos días. Pero por esta época es. Así que no, esas son las cuestiones. No es que no hayan tenido la intención. Que además la intención en estas condiciones objetivas y subjetivas que tampoco las hubo, obviamente. O sea, tenés que pensar cuáles son las posibilidades de industrialización que haya en Cuba. O sea, Cuba podría ser una factoría importante si tuviese contacto con Estados Unidos o con México, que son lugares cercanos que le podrían proveer materias primas. Pero ¿quién le va a proveer la materia prima si no? Ese es el bloque soviético, ¿vio? Pero vos sabés lo que es el traer desde la Unión Soviética. ¿En qué lo traes? Si aunque sea de autoeconomía, aunque sea para no depender. Pero no hay forma, no tenés escala. O sea, la industria necesita determinado tipo de cuestiones: escala, condiciones de mercado, posibilidades. Por ejemplo, las chicas, con todo respeto, estaban hablando hace 5 minutos de la década del 30. Digo, en la década del 30, cuando se produce un proceso importante de industrialización en la Argentina, que pareciese que es el invento, y es mentira, porque ya hay industrias de fines del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX. O sea, hablar de que la industrialización es en el 30 es una falacia absoluta. Pero digo, hay un cambio del proceso a partir de lo que se llama la sustitución de importaciones. Pero digo, Pinedo, que es el gran pensador, o sea, el Pinedo Piola, ¿no? El paparulo que tenemos, que fue presidente. Digo, Piola e hijo de puta, no estoy diciendo que Piola y bueno, digo, el Pinedo original piensa un plan de industrialización que se lo revientan los radicales 2 o 3 veces, o sea, los radicales estaban a la derecha de los conservadores en esas cuestiones. O sea, para que no se sorprendan sobre lo que es la derecha, lo que es Tetaz. O sea, 2 veces le arruinan el proyecto industrializador a Pinedo en el Senado los radicales. Pero Pinedo piensa un proyecto industrializador más o menos coherente y con mercados internacionales. O sea, exportando también. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero digo, vos no podés hacer industria, y menos en un país que... Cuba tiene 10 millones de habitantes, Jorge. O sea, no tenés mercado ni tenés materias primas. No tenés tampoco tradición. Digo, no es que tenés una clase obrera formada y vos decís, bueno, con estos tipos lo haces en 2 días. O sea, no tenías ningún elemento objetivo que te permitiese un mayor desarrollo industrial que el pobre que hubo en ese momento, que tuvo, pero que existen. Yo estuve, hay industrias en Cuba, hay industria del papel, hay algunas cosas que son todos derivados del azúcar y del tabaco.
y de algunos productos por el estilo. Pero insisto, tenés muy pocos elementos que te ayudan. Sí, no lo voy a hacer, para que no se ponga celoso, dale. No, le hago una consulta. Obviamente entiendo que no es la misma la cantidad de hierro que hace falta para sostener una industria que es automovilística y para fabricar un tomógrafo. Pero me pregunto, en esas condiciones que usted viene explicando, ¿cómo se produce un desarrollo tan importante de la medicina cubana que necesita una tecnología que a mí se me ocurre que además no es nativa de la isla? ¿O sí? Porque ellos tienen una fuerte integración con la Unión Soviética, en un sentido. O sea, la formación de sus cuadros científicos tiene mucho que ver con la Unión Soviética. Y vos estás hablando de formación científico-tecnológica de base. Y después desarrollaron ese tipo de cuestión donde no necesitas tanto insumo directamente. Te cuestan, por ejemplo. Vos fíjate, los tipos logran 2 vacunas y no las pueden producir porque no tienen los frasquitos, ni la fraccionadora. O sea, donde terminan haciendo un convenio, vos fíjate, la Argentina puede producir vacunas industrialmente más fácil que Cuba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque hay una cuestión, que yo no soy experto en eso, no soy experto en nada, absolutamente, pero en eso tampoco, que es cómo se vinculan y se relacionan la ciencia y la tecnología. Y hay una cuestión que es importante, que es el momento en el que eso se convierte en convertir eso en mercancía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuba tiene una muy buena ciencia de base y pudo haber desarrollado durante muchos años una brillante medicina. Digo, yo estuve en Cuba hace 35 años. En el 85, sí, 35, 36 años. Y tenían una medicina, por ejemplo, a nivel ocular, o sea, lo que sería oftalmología, de un desarrollo de la puta madre. O sea, con máquinas que vos no veías en la Argentina. Eso tiene mucho que ver con su relación con la Unión Soviética y con los países del bloque. Cuando hablas de la Unión Soviética, no pienses solo en la Unión Soviética, pensá en Checoslovaquia, en Polonia. Había un montón de países dentro de lo que era el bloque soviético que tenían una cuestión de tradición industrial tecnológica. Alemania Oriental. Digo, ten en cuenta todo ese tipo de cuestiones. Entonces, de todos esos países hasta los 80 no eran punta a punta, pero eran países que tenían una tecnología suficiente como para hacer determinado tipo de cuestiones. Digo, la Argentina en la dictadura militar le compra turbinas para sus represas a la Unión Soviética, y los soviéticos desarrollan eso, medicina, tecnología nuclear, todo ese tipo de cosas, tienen un altísimo nivel de desarrollo. Y Cuba recibe esos beneficios, esa formación. La Unión Soviética en eso siempre tuvo una actitud solidaria con Cuba y con otros países, o sea, la formación de cuadros científicos, tecnológicos, industriales. Hoy justo estaba pensando en eso porque me acordé de Lumumba por alguna de las cosas que estaba pensando por la clase de hoy, que les mandé una película de Lumumba y cosas por el estilo. Pero digo, pensá que en Moscú hay una universidad que se llama Patrice Lumumba, que es una universidad solamente para latinoamericanos. Y después tiene otra cosa interesante. Todos los países que tienen estado de guerra permanente, Israel, por ejemplo, desarrollan medicina de una manera brutal. O sea, Israel tiene una medicina reconstructiva para todo lo que tenga que ver con efectos probables de la guerra, que es espectacular. Y vos decís, ¿por qué? Pensá que Israel es un país la mitad de Cuba, más o menos. O sea, más o menos la lógica que el Churruca es el mejor lugar para atenderse un balazo. Totalmente, pero no tengo la menor duda. ¿O vos por qué te pensás que lo llevan ahí? Pero digo, con todas las salvedades, que el Churruca tiene un problema que mientras esté manejado por policías es una cagada. Si fuesen médicos probablemente sería mejor. Pero lo que que tiene que ver con una cuestión idiosincrática, pero sí, obviamente, sí. Son lugares que se desarrollan eso, o sea, te digo por las especialidades que ellos desarrollan. Igual Israel desarrolla otro tipo de cosas. Cuba también, el tema de la cuestión de reconstrucción neuromotriz y ese tipo de cosas tiene un altísimo nivel de desarrollo. O sea, yo me acuerdo en los años 90, Jaroslavsky, que era el capo de la bancada radical, cuando tuvo un problema, se fue a atender a Cuba, y así muchos. Para algunas, Mari Sánchez, dirigente
la fundadora, la dirigente originaria de la CETERA y del SUTEBA Matanza, tuvo una enfermedad jodida en un momento en los 90 y se fue a atender a Cuba. O sea, era una medicina de altísimo nivel, sí. ¿Alguna más, chiques? Profe, Yo tengo una. voy a abusar un poco de usted. Abuse. Bueno, Con respecto soy un hombre casado, primero. Quiero que quede claro eso. Aprovechamos para mandarle un beso a Laura. Está Con peleándose respecto con alguien, pero bueno, es su estado. en la década del 30, con lo de el IGI, ¿no? ¿Por qué termina? La ICI. Bueno, sí, Es la sustitución. la sustitución por importaciones, pero ¿por qué termina como? Porque cuando uno estudia o busca material sobre eso, explica mucho a qué se basaba, cuál era el objetivo, pero no explica bien como el declive, por qué no termina siendo como, o por qué hoy somos más un sistema mixto, digamos. Es una cuestión de opinión y no estoy de acuerdo con Madariaga seguramente. No, digo, pero la lectura es claramente las dictaduras. La dictadura, acá hay 2, 3 claves en los procesos dictatoriales, porque inclusive, voy a decir una animalada, espero que no haya ningún peronista que se enoje, la misma dictadura, la libertadora no interrumpe el desarrollo industrial, al contrario, lo sostiene desde un punto de vista, aunque favorece mucho a los sectores agropecuarios y cosas por el estilo. Por ejemplo, el INTI, el INTA, el origen del CONICET, la CONEA y todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con cosas que habían surgido en el peronismo incipiente y que la dictadura y el desarrollismo lo van a aprender en los últimos 50 y primeros 60. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Porque después de ahí sí hay una cosa que se llama el desarrollismo, que es la otra sustitución, que es mucho más importante. ¿Cómo se empieza a destruir eso? Materialmente con la dictadura del 76. Literal, o sea, concretamente, o sea, Martín Hedó lo destruye. O sea, piensa usted que la Argentina hasta la dictadura produce misiles, produce aviones. Pero si vos tenés un ministro de Economía que, como Martín Hedó, llega a decir que es lo mismo fabricar un avión que caramelos, te fuiste al carajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no es lo mismo. O sea, pensar que es lo mismo es caer en un liberalismo estúpido, no es verdad, no es lo mismo. Porque el valor agregado es diferente, por la cantidad de mano de obra que se utiliza es diferente, porque la tecnología y la diversificación de trabajos y expertices y un montón de cosas es totalmente diferente. Lo que termina con la industria argentina es claramente la dictadura y el menemato, seguramente. El que termina de destruir. Digo, la Argentina, por ejemplo, hasta el menemato tiene una industria naval fluvial de primer orden. Entonces vos, todo lo que vos era la circulación de los barcos y cosas por el estilo, se fabricaban acá. Mal, con costos, pero se fabricaban acá. Es mucho peor no fabricarlos. Pero digo, no solo eso, sino que el menemismo llega a terminar de liquidar proyectos de punta industriales, insisto, misiles como el misil Cóndor, aviones como el avión. La Argentina en la década del 70 produce más aviones que Brasil. Hoy Brasil es la segunda o la primera potencia. Mierda, se cuelga esto. Argentina en los 60, 70 producía aviones, años luz, más importantes. No, el Pucará es de los 90, mucho antes. O sea, desde la época de Perón produce aviones a reacción, o sea, bastante antes. Pero digo, hasta el Pucará es el que liquida el menemismo por un acuerdo con Estados Unidos. Pero el Pucará, la Argentina lo exporta en los 80 también. El Pulqui, sí. Pulqui, Pucará, hay un montón de. Pero digo, tecnología nuclear para usos pacíficos, reactores nucleares, todo ese tipo de cuestiones. Pero digo, el punto de ruptura es la dictadura. Si vos sos más sutil, no te estoy diciendo que no lo seas, pero digo, si buscas algunos antecedentes, en la dictadura de Onganía hay ese tipo de antecedentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Medio joder a ese tipo de cosas con un ministro que se llamaba Krieger Bacén. Digo, pero no es muy coherente porque
Onganía sube con un ministro de Economía que no tiene esa política y a los 6 meses lo reemplaza Krieger Bacena. Pero digo, claramente es la dictadura militar. Te doy un ejemplo, boludo, que hoy lo escuché escuchando la radio. Hoy a la mañana viajé mucho y escuché mucha radio, y en una radio estaban hablando con el dueño de Aluar, la empresa de aluminio. Argentina es uno de los pocos países que producen aluminio, y Aluar se instala en los años 70. Está claro lo que estoy diciendo. Aluar, hoy los tipos son recontra empresarios. Aluar fue un invento empresarial y comercial de Helvar. Pero no Helvar, ¿sabés quién es Helvar? ¿Sí o no? Helvar fue el ministro de Economía de Perón en el 73. Y es el del Pacto Social hasta el 74, bien entró el 74. Ahí, cuando termina Helvar se pudre todo. Pero lo que te quiero decir es, era un curro de Helvar. No quiero hablar mal de Helvar, persona que merece... Porque Helvar lo hace como empresario antes y termina haciendo un negocio con dos familias, que son los Madanes, que ahora se la dan de tilingos y cosas por el estilo, que eran los testaferros de Helvar. Helvar hace o sea, Helvar, siendo el hombre de confianza de la economía de Perón, negocia con Lanuse, y a Lanuse eso le va a costar años de juicio, porque después la dictadura lo persigue porque le dice que le entregó al lugar a Helvar Madanes, que en ese momento eran nombres. Y el otro grupo era Garfunkel, ¿viste? El pelotudo que se casó después con esa Banucci. O sea, insisto, el 18 Brumario se cumple, los primeros son una cosa y los hijos son estúpidos, ¿no? Son literalmente tarados, digo. Pero que hablaba hoy, que en un momento el periodista, que es un pibe muy culto, le tira como diciéndole, ustedes son liberales, se dan esto, que esto, el otro, pero ustedes salieron de Helva, chicos, no jodan, como diciendo, o sea, ustedes hicieron la fortuna con el Estado peronista, literalmente, o sea, la empresa la inventa en vida de Helvar, todavía antes del gobierno peronista, pero en un negocio entre Helvar y Lanuse y los milicos de la época, que era y digo, o sea, por eso te estoy diciendo, ten en cuenta eso. Te estoy hablando de Aluar, que es una empresa importantísima, se establece y la establecen porque el modelo industrial que tenía la Argentina, todavía en los 70, estoy hablando de la época del gobierno militar de Lanuse, estoy hablando del peronismo, estoy hablando... Era como ellos planteaban el desarrollo de la industria aeronáutica y ese tipo, necesitaban aluminio. Después terminás usando el aluminio para hacer envases de PET, se llama, no sé cómo se llama exactamente, o latitas de cerveza o cosas por el estilo, pero en ese momento el aluminio se usaba básicamente para ese tipo de industrias. ¿Se entendió o no? Entonces, literalmente es en el 76 el quiebre de ese modelo, porque vos después del modelo de la sustitución de importaciones y del peronismo que propone sería una nueva sustitución ya más pesada, pero no la termina de consumar, la consuma, si querés, Frondizi. En ese modo sigue el desarrollo industrial. Argentina sigue siendo un país industrialmente medio hasta la dictadura. La dictadura es la que establece ese golpe. Por eso cuando te dicen los últimos 80 años es mentira. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Serán los últimos 50 básicamente por la dictadura, o 45 si querés. No sé cuánto, no me vas a dar cuenta, serán los últimos 45 años, que es a partir de la dictadura y lo que sería las políticas neoliberales. Eso liquida la industria en Argentina. Mientras que en Brasil los militares tienen una política inversa, o sea, no era obligación ser militar y neoliberal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Podés serlo, pero con un proyecto industrialista como el de Brasil. O sea, tienen desarrollos cruzados, la Argentina y Brasil en ese sentido. Gracias, profe. No, por favor, está todo pago. ¿Algo más, chiques? No, profe. Buenas tardes. Esto hasta el 76, de hecho, se mantiene en líneas generales el pleno empleo, que después se destruye con la dictadura. No sería, yo más que lo que, yo siempre digo esta boludez, digo, yo esto lo estudio porque doy historia argentina en otro lado.
Vos decís el pleno empleo, pero la pobreza también, Maxi, porque el problema no es el empleo solamente, estoy de acuerdo con vos, es el empleo. Pero también la pobreza, para que se entienda, hasta el año 76, vos estabas por debajo del índice de la pobreza. La gente que estaba por debajo del índice de la pobreza, o sea, la pobreza extrema, era lo mismo que el desempleo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Era un 4, un 3, un 5%. Debajo de eso, generalmente no había más desocupación que el 3-4%, que es lo que se soporta normalmente en un país capitalista normal. Un país capitalista normal no puede vivir sin un 3, 4, 5% de desocupación. Y eso tiene que ver con que si no hubiese desocupación, los salarios suben muchísimo. Entonces el sistema necesita ese tipo de desocupación para movilidad laboral. Pero digo, el tema, además de lo que plantea Maxi, que sería vincularlo con el desempleo, es con la pobreza. O sea, en esa época, una familia tenía un trabajo normal y podía tener, no era pobre extremo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, la pobreza estructural en Argentina estalla con la dictadura más o menos, pero básicamente con el menemismo, cuando se empiezan a ver los efectos del proyecto Martínez de Oz consumados. Pero digo, es a partir de ese momento. Y yo creo que hay que vincular ese tipo de cuestiones, no solo el problema del empleo, sino el problema de la pobreza, porque nosotros tenemos un problema en la Argentina, que lo tuvo el kirchnerismo. El kirchnerismo bajó el desempleo al 5 o 6%, pero nunca bajó la pobreza al 20 y pico. Con lo cual vos tenés ya un nivel de pobreza estructural que no lo podés resolver. Digo, el otro día lo dijo José Pablo Feynman. Peronismo y pobreza del 40% no son compatibles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, o sea, ¿se trabaja para ser pobre? Sí, yo no sé si se trabaja para ser pobre. Se trabaja y a pesar de trabajar seguís siendo pobre. Eso es lo grave. O sea, vos trabajás y una familia, te doy un ejemplo, yo no lo conozco por referencia, no, pero digo, yo me imagino que hay un montón de familias donde hay dos personas que trabajan, ¿no? Y habiendo dos personas que trabajan, inclusive a veces con trabajos en blanco pueden estar ganando 35 o 40 lucas. Y una familia con 70 lucas, 80 lucas, está muy en el límite de la pobreza. No está en el límite de la pobreza porque se mide de otra manera, pero digo, no vivís dignamente con 70, 80 lucas, menos si tenés que poner alquiler. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? El problema es cómo se mide la pobreza. El problema que tiene la Argentina, esto es otro tema, es que la Argentina mide la pobreza por ingresos. Entonces, por eso, vos medís la pobreza por ingresos y la Argentina tiene más pobre que Perú o que Chile. Si se midiese la pobreza como la miden Perú y Chile, la Argentina realmente no tiene más pobres que Perú y Chile. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo ves objetivamente. Vos vas por una calle de Lima y vas por una calle de Santiago o vas por una calle de Buenos Aires y la pobreza es igual o mayor en esos lugares. Digo, lo que pasa es que son diversas formas de medir la pobreza. O el Uruguay, por ejemplo. Pero digo, me parece que tiene que ver con ese doble cuestión. No solo trabajo, sino también nivel salarial o nivel de ingresos o pobreza. Bueno, podemos pasar a África. Si vamos a hablar de pobres, en serio, hablemos de África, chicos, no jodan. No, perdón, última, me distraje con la pregunta anterior de Valeria. Dale. No, es porque hay algo que no encontré en Procaci, que es en el desarrollo de la Guerra Fría, que usted lo explicó y yo lo tengo en la mente, pero no lo llegué a notar y quería periodizarlo nada más, saber en qué momento pasó, que es esta expulsión sistemática de los partidos, de los representantes del Partido Comunista en los distintos países de Europa Occidental. Esto no lo encontré en Procaci, lo dice muy solamente y no está, es en el 46-47 cuando pasa en Francia con Torres y en Italia con no me acuerdo, Togliatti, el dirigente del Partido Comunista Italiano se llama Palmiro Togliatti. En Italia y en Francia esto sucede, básicamente, pasan en toda Europa. Tiene que ver con el tema de Grecia, no sé si vos te acordás, o sea, el hecho político, geopolítico mundial es el problema de Grecia. Cuando se produce eso en Grecia, los tipos dicen, bueno, basta. Y utilizan como contracara que en Polonia había habido elecciones y que no reconocen las elecciones que hay en Polonia. O sea, los occidentales dicen, pero en Polonia nos cagaste. Entonces nosotros echamos a los partidos comunistas de Francia y de Italia. Pero insisto, en Procaci está
no como título, pero está, si buscas sutilmente. Sí, lo encontré medio solapado, no tan detallado como lo recordaba. Eso tiene que ver, sobre todo no con la importancia que le había pero eso dado. tiene que ver con cómo cada uno lee las cosas, Maxi. Yo hoy estuve media tarde, mientras quería preparar la clase, media tarde discutiendo con Radetich sobre una ponencia que yo estoy escribiendo. Y los dos decimos lo mismo y estamos en contra. A ver, usando elementos similares, ella escribió una ponencia y yo escribí otra. Yo no sé ni lo que escribió la profesora, no me interesa, no es que no me interesa, pero no. Como yo soy más complicado, le digo, che, ¿no querés leer la ponencia? Porque me parece que es muy delirante la mía. Porque realmente es una ponencia delirante. ¿Vieron para el congreso ese que les conté en Santiago del Estero y cosas por eso? Entonces le pregunto a una colega que es la que coordina la mesa conmigo, yo le mando el trabajo como para decirle, che, léelo a ver si está, me dice, a mí me parece maravilloso, se lo pregunto a otro, me dice, está buenísimo, es una idea interesante. Le pregunto a Laura y me dice, no, estás en pedo. Por eso, como ejemplo, digo, hay cosas que depende de la lectura de cada uno, no estoy criticando a la profesora, lo que te quiero decir es que tiene que ver con lectura, ¿se entiende lo que te quiero, a donde apunto? O sea, los dos podemos ver lo mismo y leer cosas diferentes, y eso suele pasar, y en los textos es lo mismo, yo qué sé, yo leo cosas en un texto que otro capaz que lee otra cosa, ¿no? O prefiere mirar otra cosa, yo qué sé, yo estudié con el mismo libro que Madariaga seguramente, leímos cosas diferentes, sí, probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque es así, yo qué sé. Porque si no, no haríamos docentes ni intelectuales ni nada, sino que haríamos fotocopia maquinita. Y yo estoy convencido que seguramente la clase que va a dar Ayelén o Leila o Valeria, aunque hablen del mismo tema, van a decir cosas diferentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y porque es así. Que menos mal que es así, porque si no se quedarían sin trabajo, les aviso, chicos. La ventaja es que sigue siendo así. Por eso todavía la virtualidad no reemplaza el hecho individual y personal. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no, si no seríamos fotocopias. Yo estoy convencido, zafamos en esta, porque todos quieren volver a la presencialidad. Yo tenía la idea de que la derecha iba a decir, no volvamos a la presencialidad. Se equivocaron grosso con esto, se equivocaron grosso. Porque el curro de ellos hubiese sido, sostengamos la virtualidad lo más posible. Lo hicieron por estar en contra nada más, porque el gran negocio de estos tipos era virtualizar absolutamente todo, porque no solo te permite poder duplicar discursos, multiplicar con menos gente, poder potenciar un discurso de mierda, sino que además un montón de negocios hubiesen hecho. Digo, donde son expertos, ese Sánchez Cini, no sé si se acuerdan que fue director general de escuela o algo por el estilo, son especialistas en ese tipo de negocios. Bueno, chiques, pasamos. De los presentes acá, ¿alguno me debe el parcial? No. Perfecto. Sí, yo. ¿Para cuándo, Flores. Patricia? ¿Me mandó un mensaje? No, porque bueno, tuve un par de problemillas, me puse la vacuna y terminé en la guardia internada porque la primera vez que me puse la vacuna no me hizo ningún efecto adverso. Y ahora, bueno, que me puse la segunda dosis, se me cerró la garganta, tuve brote en la piel, bueno, me pasaron mil cosas. Ya está mejor. Sí, un poco mejor, me cuesta respirar y bueno. Estoy bárbaro, me cuesta respirar, pero estoy bárbaro. No, bueno, pero para ponerme un poco... No, está bien, o sea, así evaluamos las cosas. Yo también está salí bien, no puedo respirar, pero estoy bárbaro, no me pasa nada. Rodrigo, esperen, por favor, ponte. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, acá andamos. Ganó 2 partidos seguidos y se presenta el Turra. Qué gente jodida. No es mi metida de este campeonato. Qué gente jodida. ¿Cómo anda, Ponte? Por suerte bien, un poco mejor, más tranquilo. Bueno, ¿cuándo me entrega los temas estos? Y yo calculo que la semana que viene, lunes, martes, por ahí. Bueno, esperemos.
Lo espero, dale. Muchas gracias. No, por favor. No, después arreglamos, después le Profe. cobro, pero, Bueno, no hay problema. Yo se lo mandé hoy al trabajo. Espero que le haya llegado. Sí. Ok. Chicos, si está en el Classroom, está el trabajo. No me digan si llegó o no. Porque todos encima después me dicen, le mandé el trabajo. Si está en el Classroom, ya está. Porque aparte ustedes ven el mismo Classroom que yo. Primera cuestión. ¿No está Sid, mi amigo Leandro? Profe, disculpe, yo tampoco le entregué el parcial porque estuve sin internet. Tipo, hoy me lo volvieron a pedir después de estar luchando todos estos días con Telecentro. Así que también a más tardar el lunes, martes, se lo entrego. Apure. Digo, dos cosas. Primero, cuando yo era niño, nunca llegué a escuchar un programa, pero había un programa en la radio llamado Los Pérez García. Algún viejo, que decía más programas que Los Pérez García. Era la frase cuando yo era niño, nunca escuché el programa de Los Pérez García, pero esa era la frase. Bueno, traten de resolverlo, lunes o martes pongamos el límite, salvo que alguien me explique algún motivo de fuerza mayor y lo vemos, pero avísenme. Tema 2, Leandro. Ya está la película subida. ¿Molade esa la que te pedí? Sí. Qué grande, ¿cómo la voy a cagar a mi hija? ¿Cómo la voy a cagar? No, les explico por qué. Porque yo le subí un link que tenía la película, porque lo tenía, la vi la película el año pasado, lo subí. Si ustedes buscan van a encontrar un montón de películas en el Classroom del año pasado, porque ahí subíamos un montón de películas. Entonces ahí lo fui a buscar. Entonces, volví a actualizar la bibliografía para que ustedes puedan conseguir toda la bibliografía, para que tengan todos los materiales. Y puse un par de películas. Voy a hacer una aclaración sobre la película, no sé si la vieron. Sobre todo, lo que voy a decir va a sonar jodido, tómenlo de muy buena manera. Sobre todo para las chicas que les interesa sobremanera el tema de... Sobremanera no es igual, pero que les interesa mucho el tema de género y el tema de la ICI, es muy interesante esa película. Lo digo porque es una película sobre... ¿Saben lo que son ablaciones? Son como la circuncisión para las mujeres. Sí, efectivamente. Y es una película africana, sobre, no me acuerdo, que una comunidad muy pequeña y es muy linda desde algún punto de vista, no por lo que se ve ni por lo que hacen, que es una porquería, sino porque se van a ver todos los matices de una sociedad. Yo qué sé, vuelve uno de Europa, viven con televisión y radio, pero con costumbres de hace 500 años, o sea, es una cuestión muy, muy interesante. Y sobre todo porque plantea de una manera muy interesante el tema de la mujer y de cómo, y de la liberación de la mujer. Hay un par de personajes que son muy lindos en ese sentido. Por eso me parecía una película interesante, y además porque tiene una mirada etnográfica muy, muy interesante. Y además porque yo creo que África no se entiende si no se tiene una mirada etnográfica. Debería mostrarlo al compañero Berbeglia, pero no lo vamos a lograr. Así que sigamos nosotros. Bueno, muchas gracias, Leandro. Les puse 2, 3 películas. Después, si buscan, las van a encontrar ahí. Yo mañana, si puedo, les subo. Hay una serie de un montón de películas sobre el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí, llámenlo como quieran, que están en septiembre del 2020, más o menos, que hay como una lista de películas y dice, linkeando un lugar, que aparecen como 8 o 10 de esas películas, pero están buenas. La mayor parte las pueden encontrar en el programa. También les mandé hoy un drive, después un montón me preguntaron, cuando yo les mando un drive, ustedes piden permiso y se los vamos a habilitar fácilmente, ¿no? Este drive no lo habilito yo directamente, porque se lo afané a mi hija, pero ella lo primero que hizo hoy a la tarde fue decirme, che, habilito, sí, habilitar, entonces los va a habilitar. No tienen que leer todos los textos que están ahí, obviamente, no estoy diciendo que los tengan que leer, lo que digo es, tienen la posibilidad de tenerlos, punto, nada más. Les van a servir para algunas cuestiones. Hay un par de libros sobre el conflicto árabe-israelí de Pedro Briga, que lo había dado como Biblia, pero no lo tenía en PDF, que está ahí, que siempre estuvo, pero nadie me lo preguntó. Así que
Eso es el objetivo que tuve con esos materiales. Cualquier duda, cualquier problema, el lunes lo vemos y lo hablamos. Terminamos con esto. Un ratito, aunque sea del tema de África, voy a hacer. Hoy les mandé un mapa que lo afané de las redes, debe ser de Wikipedia, no sé dónde lo afané, donde se ve cómo es la evolución dinámica de la independencia o la descolonización de los países africanos. 3, 4 cosas que yo quiero plantear. Nosotros vimos más o menos algunas cuestiones vinculadas a la descolonización de Asia. ¿Se acuerdan que en general lo que vimos es que la mayor parte de los países se van descolonizando, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y algunos en un periodo previo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? En África pasa algo parecido, pero con una complicación mucho más grave, desde mi punto de vista. África tiene un problema mucho más complicado que Asia, que es que en Asia existe una estatalidad preexistente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El imperio chino era un imperio, el imperio japonés era un imperio, la India tiene una serie de estatalidades diversas y complejas, pero existen. Hay otro tipo de tradición. En África hay un problema que a mí me parece más complejo, por eso yo recién usé el ejemplo del camarada Berbeglia, de los estudios más etnográficos, más antropológicos que históricos. África tiene un problema complicadísimo desde mi punto de vista, que es el siguiente. En África hay una ocupación de europeos tardía, porque la ocupación europea de África es en las costas, si quieren, en el siglo XVI, XVII, pero en el continente recién en el siglo XIX y sobre todo en el último tercio del siglo XIX. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto a principio de año, cuando vimos cómo empresas como Rhodes, como otros tipos, o algunas campañas o algunos grupos van a intentar entrar en los territorios, sobre todo en el interior de los territorios? Y después hay una ocupación demográfica tribal de grupos múltiples y diversos con diversidades religiosas. En África nosotros podemos encontrar 2, 3 grupos religiosos muy, muy importantes y muy fuertes, que es, por un lado, la ocupación musulmana. La ocupación musulmana de África es una ocupación del siglo 8, 9 y 10. O sea, hay un montón de antecedentes muy tempranos de la ocupación. Cuando digo de África me refiero al conjunto de África. Del norte de África la ocupación de los musulmanes es del siglo VII. O sea, a partir inmediatamente después de Mahoma, los primeros, piensen ustedes que la invasión a España, que es una invasión que viene por el norte de África, es del año 720 y pico. Si ustedes piensan que Mahoma vivió en el año 630, 640, 650 y su expansión por la península arábiga y todo el Medio Oriente y esas cosas le llevó 50, 60, 70 años, muy tempranamente estos grupos van a ocupar por lo menos el norte de África y van a penetrar en el interior africano y van a atravesar la zona sahariana rápidamente, en el siglo 8, 9 y 10 tranquilamente. Entonces, nosotros tenemos por un lado esa religión, que va a ser una religión obviamente externa, pero que va a ocupar un amplísimo territorio en África, y también vamos a tener una fuerte presencia de religiones que podríamos llamarlas en general animistas, que tienen que ver con algunas culturas locales o pueblos originarios o grupos tribales. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Leila no sé qué dice, si sí o si no, o si está hablando con otra persona. No, no dije nada. O sea, las típicas religiones africanas, digamos.
Sí, digamos, no me gusta el término de típico y religión africana, sí, religiones vinculadas a estos grupos étnicos, a estos grupos tribales y a este tipo de cuestiones, donde la diversidad tiene mucho más que ver con lo tribal étnico que con las costumbres religiosas. Digo, probablemente sean religiones muy parecidas, pero con componentes diversos, producto de que unos son un grupo, otros otro grupo, y además esas entidades étnico-tribales tienen que ver con diversas cuestiones. Algunos podrían plantearle físicas, otros son lingüísticas. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque África, la ocupación europea o la ocupación colonial de África, si ustedes miran lo que estábamos hablando, de que ya hay una ocupación religiosa musulmana desde el siglo 8, 9 o 10, o sea, es largo el proceso de ocupación. Pero digo, cuando se produce la ocupación europea, la colonización europea, se da sobre un espacio múltiple y diverso de etnias, religiones, lenguas y cosas por el estilo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Profe, perdón, ¿no predomina como la religión, digamos, de rito? ¿Rituales? ¿Qué quiere decir religión de rito? No, que yo tenía entendido como que no... Una de las características era que justamente la colonización europea no había podido conseguir, como en otros lugares, imponer fuertemente la religión católica. Sí, pero no logra... A ver, primero, le impone fuertemente, Valeria. Hay lugares donde le impone, yo qué sé... ponele, en Nigeria, la mitad del país es musulmán, el 51% es musulmán y el 48% es cristiano. Entonces, te estoy hablando de Nigeria, que es el país más poblado de África, 200 y pico millones de habitantes, y estás hablando de la 20 economía del mundo. O sea, una economía que es, o sea, no por per cápita, pero es una economía bastante grande, ¿eh? El 90 y pico por ciento están entre los musulmanes y los cristianos. Cristianos, ahí tenés un 30% protestante y un 20 y pico por ciento católico. Pero digo, te estoy dando el ejemplo de Nigeria porque es un ejemplo clásico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y no hay... Cuando vos decís ritual, toda religión tiene su ritualidad. En general se habla de animistas para los grupos africanos, que tiene que ver con, busca lo que quiere decir animismo, pero es como que algunos elementos naturales o físicos tienen cierta ánima o cierto espíritu. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces vos tenés el espíritu del tigre, el espíritu del trueno, o el espíritu... Digo, es un componente de una religión, no quiero decir menos desarrollada, sino más tradicional. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Que tiene mucho que ver con lo totémico, con ese tipo de cosas. No vamos a entrar en eso. A mí me gustaría mucho que en vez de estudiar... Ustedes tienen una materia que es antropología, ¿no? ¿No tienen una materia de antropología en primero, segundo? Sí, pero en primer año. Bueno, pero tiene una materia que se llama antropología, donde no sé qué cuerno estudian en general. Pero digo, no, Leila se ríe. Digo, porque es muy complicado explicar a los pueblos originarios o explicar a este tipo de pueblos sin determinado tipo de conocimientos antropológicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y vos tenés profes muy buenos para explicar. Digo, ahora no sé si Berberia sigue teniendo muchas horas, pero digo... Con Martelletti dimos un montón de antropología, estuvo buena la materia. No sé, no lo conozco. Lo vi una vez en un concurso y yo le di el concurso en ese caso a Berberia, por otras cosas. Digo, porque aparte con Berberia no se puede competir. O sea, no se puede competir. Después te puede parecer bueno o malo como profesor, pero si vos lo tenés que evaluar, es un tipo que tiene más títulos que la mierda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué hace? O sea, te sentás y decís, bueno, sí, jefe, ¿qué le vas a decir? O sea, insisto, después podemos discutir si es bueno o malo como da clase, eso no me interesa. Pero insisto, me parece, es como con economía, yo no sé qué cuerno estudian, pero digo, después uno debería pensar cómo integrar estas materias para que sirvan para las materias posteriores.
Pero bueno, volviendo. ¿Se entiende a lo que me estoy refiriendo, Valeria? ¿Sí o no? Tenés un componente religioso donde gran parte de la población es animista, un grandísimo componente de la población es musulmán. En general los musulmanes tienen la misma tradición que los musulmanes del resto del planeta, que son los sunitas y los chiitas, más obviamente las mismas proporciones, son todos sunitas y un pequeño grupo chiita escasísimo, cosas por el estilo, pero instalado sobre un basamento tribal múltiple. Y eso tribal y múltiple tiene que ver con cuestiones raciales, no quiero usar el término racial, pero con cuestiones físicas, yo qué sé. Tenés pueblos como los zulúes y los pigmeos en una próxima, son dos negros, pero unos miden 2 metros y los otros miden 1,20 metros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya plantean un matiz físico, pero además tenés cuestiones mucho más importantes que las físicas, tienen que ver con las cuestiones, inclusive no tan complicados por el tema religioso, básicamente por las cuestiones lingüísticas. Una de las tantas clasificaciones que se suelen ejercer en el tema de la antropología tiene que ver con la lingüística. Ustedes me van a decir, bueno, pero uno aprende a traducir. En general la lingüística establece lógicas determinadas, o sea, la lingüística no es solamente cómo se habla, sino cómo se piensa. Entonces esa cosmogonía tiene mucho que ver con las lenguas y con ese tipo de cuestiones. Entonces vos tenés ese tipo de basamento y sobre ese basamento se produce una conquista colonial. ¿Por qué le doy tanta bola a esto? O le doy esta importancia a esta idea o a este concepto, porque básicamente se establece una estatalidad modelo europeo. Cuando digo una estatalidad de modelo europeo, piensa en el Estado como se piensa en Europa, colonial a partir del siglo XIX bastante avanzado, en general. Esa estatalidad de la segunda mitad o el último tercio del XIX se pone sobre una base múltiple, diversa, heterogénea y compleja. ¿Qué va a pasar? Pretenden imponer modelos o estructuras estatales sobre algo que no tiene ese mismo fundamento, pero además tienen un problema complicado después, que es que 70, 80 años después empiezan determinados tipos de procesos de liberación o de descolonización sobre fundamentos bastante complejos. O sea, a ver si lo puedo explicar de alguna manera coherente. Es complicado un proceso de liberación nacional sobre una estructura donde es complicado establecer cuál es la nación o qué pueblo pretendes representar en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. A ver, entonces podríamos decir, los tipos plantean un modelo de estatalidad, trazan unas determinadas fronteras que meten en una bolsa de gatos un montón de etnias, idiomas, pensamiento y toda la batata. Sobre eso generan una imagen bastante artificial de estatalidad. Cuando los tipos quieren independizarse, claro, en esa situación artificial, en ese lugar con una falta de identidad, vamos a decir, hegemónica, una falta de identidad general, claro, ¿quién es el que está haciendo la independencia? ¿El negro grandote, el chiquito, el que habla con más S o el que habla con menos S? Pero además, entre ellos se odian. O sea, tenés otro problema. Entre ellos se odian. ¿Se odian por qué? Porque uno se quedó con el agua del otro, porque uno desplazó a otro del otro, porque uno fue servil a los alemanes y el otro después fue reemplazado por los ingleses. O sea, si fuese, o sea, está bien la transposición didáctica del camarada Alexis. O sea, Alexis pretendió ejemplificar lo que yo dije, y es correcto lo que dice, pero con un problema, que es que se odian. Profe, ¿puede ser a grandes rasgos, digo, compararlo con Haití?
Con Haití yo no lo compararía, vos decís con la isla completa. Claro, con la revolución haitiana, digo, que tenía que ver un poco con eso, de que no había una lengua común, no se llevaban bien tampoco. No, pero Haití en general no hay. Bueno, acá se agregan dos temas. Hoy solamente voy a plantear quilombos. El lunes y miércoles de la semana que viene vamos a tratar de darle alguna respuesta a estos quilombos, chicos. El lunes es un problema, hay que ver si vamos a la marcha de la CGT o no, pero no importa. Igual daremos la clase o de alguna forma buscaremos. A ver, ¿cuál es el problema? Además de que se odian, insisto, Alexis, los europeos imponen un concepto que es el concepto de nación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? En la India, ese concepto de nación lo resuelve, si quieren, parcialmente Gandhi, Nehru y compañía, a partir de lo que se va a conocer como el Partido del Congreso. ¿Estamos de acuerdo o no? Más o menos funciona de esa manera. En Afganistán lo mismo, en Pakistán lo mismo, con todas las complicaciones que tienen. En China lo mismo. Digo, el pueblo chino es el pueblo chino. Después podemos discutir los matices, pero los chinos se autoperciben chinos. ¿Me entienden o no? Pero nadie se autopercibe de Kenia, porque Kenia no era un estado, sino que se perciben de esta tribu o de la otra tribu, de este grupo o del otro grupo. Entonces, digo, para que se entienda, el Congo, no sé si vieron el mapa, el Congo es un delirio. O sea, el Congo parece un globito, no sé si lo vieron, busquen un mapa o manéjenlo, es como un globito, tipo de los dibujitos de los cómics, porque tienen una salida al mar y después internamente. ¿Por qué? Porque se lo dieron a Leopoldo, que se sentó en el Congreso de Berlín o la conferencia de Berlín y dijo, che, yo quiero algo. Y dijeron, bueno, mira, no, al mar no te damos nada, porque ellos creían que lo importante era el mar, pues te vamos a dar y le terminaron dando un lugar donde había un montón de riquezas minerales y cosas por el estilo, y Bélgica se convirtió en una potencia mundial solamente por lo que afanó en 70 años del Congo. ¿Queda claro lo que estoy diciendo o no? O sea, gran parte de la riqueza de la acumulación capitalista, digo, obviamente que los belgas, que eran los Países Bajos, tienen una tradición, pero digo, gran parte de las riquezas del siglo XIX y XX tienen que ver con lo que afanaron de ahí. Pero ellos no pensaron si había un pueblo 5 o 25. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? A esto tienen que agregarle otro problema complicado, que es que, en general, salvo en la región mediterránea, donde existe cierta cuestión de clase y cosas por el estilo, en el resto de África tampoco podemos hablar de clases como se habla en Europa o inclusive en América. Digo, chicos, en América es difícil establecer el sistema de clases análogo al europeo. Digo, a mí me llevó muchos años llegar a algún tipo de conocimiento con respecto a ese tema, y tiene que ver básicamente con leer hay toda una tradición historiográfica que lo analiza desde el punto de vista de Gramsci y cosas por el estilo, y más o menos le encuentra una explicación y una justificación a las clases en América. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Y tenés todo el siglo XIX y cosas por el estilo. En África no hay ese tipo de... Entonces, en África nosotros vamos a ver que hay un proceso de descolonización que va a generar el surgimiento de 30, 40, 50 estados. No los miré, esperen que me fijo, pero digo, yo tenía un mapa, sí, debe haber 40, 50 estados en África, seguramente, pero esos estados se constituyen, primero, sobre una territorialidad que no tiene que ver con pueblos o naciones preexistentes. ¿Me siguen más o menos o no lo que estoy diciendo? O sea, alguien en un momento determinado dibuja un mapita y dice, esto es Níger, o esto es Nigeria. Más, hay países como Níger o Nigeria que uno no entiende cuál es la diferencia entre uno y otro.
son contiguos y no sabés, y tiene que ver con que uno era una colonia francesa y el otro era una colonia inglesa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces digo, por ejemplo, Kenia, que empieza siendo una colonia en parte británica, después va a ser alemana y después vuelve a ser británica. Entonces, digo, las ocupaciones son ya complejas. Entonces vos vas a tener que se va a producir un proceso de descolonización, que es lo que tenemos que ver nosotros ahora, que se va a dar básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con lo que es la ONU en su reunión de San Francisco, que creo que era el año 45, dice, bueno, hay que tender a la descolonización de Asia y de África. Ahí tenés un quilombo. Esa descolonización va a tener todo un largo proceso, pero en esa descolonización se van a establecer países o estados que van a tener una definición, porque se va el país colonialista o la potencia metropolitana y deja ese territorio. Entonces ese territorio va a adquirir, se va a convertir en una nueva estatalidad. ¿Está claro lo que estoy diciendo hasta acá? ¿Sí? Esa estatalidad se va a dar sobre una juxtaposición de problemas étnico-tribales lingüísticos. Primer problema. Segundo, sobre la ausencia de clases preexistentes, porque los tipos se van y ¿quién ocupa esos lugares? ¿Quién va a ser el que prenda la luz? Como decía mi amigo peronista cuando yo era trosco. Creo que conté esa anécdota, que yo tenía un amigo peronista que nos juntaba 2 o 3 troscos de filo en los 70, 80 y decía, si ustedes toman el poder no van a saber prender la luz. Y ese es uno de los problemas que surgen. No sé si ustedes vieron, en muchos países africanos terminan siendo presidentes tipos que eran sargentos o cabos de los ejércitos coloniales. ¿Por qué? Porque ni siquiera había una tradición de una élite que ocupase rangos importantes en las Fuerzas Armadas. Entonces, Idi Amin, que va a ser después el gran líder de Uganda en los 60, o sea, pasa automáticamente de ser cabo sargento a ser presidente de la República. No estoy menospreciando a un cabo sargento, estoy hablando que no hay una tradición y que el tipo no llega por elecciones. No, un cabo puede ser un gran presidente electo, pero digo, cuando nos imaginamos que un cabo que no maneja ni siquiera un regimiento ni un ejército pretende manejar un país, digo, tenemos ese problema. O sea, existe una fuerte juxtaposición lingüística, étnica, religiosa y cosas por el estilo. Segundo, no hay clases. Tercero, no hay entidades nacionales ni pueblos que se reconozcan como sí o para sí. Y además no hay una élite que pueda ocupar esos espacios. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es que empieza a haber algunos liderazgos totalmente personales, yo qué sé, Kenyatta en Kenia, que es un tipo que fue a estudiar a Inglaterra y estudió en Inglaterra y en Estados Unidos y vuelve y va a negociar la independencia, Azikiwe en Nigeria, Nkrumah en Ghana. La figura de Nkrumah es muy importante porque es el primer panafricanista que hay. Ahí tenemos otro problema que lo vamos a mirar dentro de un rato. Nyerere en Tanzania, Leopold Senghor en Francia, que era un poeta que terminó siendo presidente. Entonces digo, tenemos esa complejidad. ¿Se entiende más o menos, sí o no? Yo lo que quiero que entiendan hoy es la complejidad. Si entienden la complejidad, me doy por satisfecho. Salvo en el norte africano, que tenemos la tradición de Egipto y algunos Marruecos y cosas por el estilo, que eran reinos históricos muy vinculados al Imperio Otomano. Entonces había una forma de estatalidad que después fue reemplazada por Francia e Inglaterra. Entonces más o menos uno puede entender, Egipto construye una tradición, entre comillas, si quieren, nacional, complicada, pero la construye. Marruecos también, a partir de la monarquía y otro tipo de cuestiones. Túnez también, Argelia, básicamente alrededor de estas cuestiones del califato y de la ocupación. Argelia se constituye básicamente porque en 1800 y pico
es ocupada por Francia, entonces hay una larguísima ocupación de Francia que ocupa todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX, entonces ahí se construye determinado tipo de lógica nacional, política, administrativa, pero digo, en el resto es complicado. Y en el sur de África lo que vamos a ver es que hay un proceso totalmente diverso donde aparece desde 1910, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, aparece un fenómeno que se llama la Unión Sudafricana. La Unión Sudafricana es como, sería la Australia de África. ¿Qué quiero decir cuando digo la Australia de África? Es como un Estado libre asociado del Commonwealth, de lo que después va a ser el Commonwealth. Los ingleses derrotan a los afrikaners, a los Boers. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las guerras de los Boers a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en las primeras clases? ¿Se acuerdan o no? En las primeras clases yo expliqué que había en una parte de la costa una vieja colonización holandesa. Cuando digo holandesa me refiero a neerlandesa, ¿no? Holanda no se usa más. Digo, había una vieja tradición neerlandesa calvinista, muy campesina y muy calvinista, y van a entrar en choque en un momento determinado con la penetración británica, sobre todo a partir de algunos personajes de estas empresas, corporaciones británicas y cosas por el estilo. Entonces se producen las dos guerras anglo-boer, ganan los Smuts, ¿quién es? No sé quién. Bueno, no importa. Es el vicepresidente del primer no importa. Básicamente, ¿cómo termina esta historia? Las guerras las van a ganar los ingleses, pero lo que va a suceder rápidamente es que la influencia de estos Boers, que son estos neerlandeses que ya no eran más neerlandeses porque estaban hace 200, 300 años de acá, van a tener un fuerte impacto en este tipo de cuestiones. Entonces los tipos van a establecer como un estado que se va a llamar la Unión Sudafricana, que va a ser parte de la corona británica, pero con un gobierno autónomo como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y ese tipo de lugares. En muchos de estos lugares de la Unión Sudafricana van a tener un fuerte componente estos grupos, sobre todo los Boers, que van a ser los más fuertes políticamente. El camarada Alexis recién hablaba de Smuts, el primer gobernante, primer ministro, no sé qué cargo tenía, se llama Botha, B-O-T-H-A, y lo que van a imponer es una fuerte política segregacionista desde muy temprano. Entonces va a haber un Estado fuertemente segregacionista desde muy temprano, insisto, de 1910, 14, 15. Con el correr de los años y cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, muchas de las figuras de esta Unión Sudafricana van a adherir abiertamente al nazismo o a ideas de ultraderecha europea muy fuertes, aunque se mantienen dentro del espacio de la Unión Sudafricana. Pero digo, hay 2 o 3 primeros ministros y cosas por el estilo que tienen un discurso muy próximo al nazismo desde los años 30, 40 y 40 y pico, y que después van a ser primeros ministros y cosas por el estilo. En el año 60 hay una serie de conflictos entre estos grupos. Hay 2 grupos importantes en la Unión Sudafricana, uno más republicano, y en el año 60 se produce un plebiscito y se declara un Estado, una república totalmente segregacionista desde su origen. O sea, se constituyen como un país y el apartheid es constitutivo. Está claro que estoy diciendo, con lo cual Sudáfrica nosotros lo tenemos que pensar como un largo proceso. Todo el siglo XIX claramente segregacionista. Y después vamos a tener una serie de procesos independentistas que van a surgir a partir de la primer posguerra. Cuando digo algunos se van a independizar, en el mapa aparecen los años. Yo les mandé ese mapa dinámico, si ustedes miran el mapa lo hacen funcionar, van a ver que dicen, van viendo cómo se van independizando. Básicamente, a partir de los 50 empieza a expandirse estos procesos
independentistas y de descolonización, y esos procesos independentistas y de descolonización van a tener una cuestión muy diversa y muy compleja en sus cuestiones, que no todos lados van a ser iguales, pero generalmente van a construir estados claramente fallidos. ¿Por qué? Porque van a tener gravísimas dificultades. ¿Por qué? Porque a todos los quilombos que yo planteé en la primera parte, no en la primera parte de la clase, porque en la primera parte de la clase hicimos un consultorio amoroso, no fue parte de la clase. Pero digo, que empezamos a hablar de África, lo que yo quise plantear era una serie de conflictos donde se establecía la colonia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No hace falta, Leila, pero volviendo a todos los conflictos que yo nombré antes, que eran los conflictos étnicos, raciales, los conflictos lingüísticos, los conflictos entre las dos religiones tradicionales que nosotros vamos a conocer, que son los animistas y los musulmanes, sobre la falta de clases analogables a las clases europeas o a las clases más tradicionales del mundo occidental, que nosotros definimos como burguesía, clase obrera y cosas por el estilo. Digo, además de todo esto se incorporó un nuevo quilombo que es el cristianismo. Entonces nosotros vamos a tener países donde el conflicto va a ser musulmán cristiano, por ejemplo Nigeria, donde el 51%, insisto, el 51%, 52% es musulmán y el 48% es cristiano. No sé si ustedes registran, Nigeria es una gran potencia petrolera. En algunas de las películas últimamente aparece como uno de los ejes del mal, y todas esas películas, ¿vieron?, donde se habla mal de los musulmanes. Hay un grupo asimilado a Bin Laden en Nigeria, se llama Boko Haram. No sé si lo habrán escuchado nombrar. Hace unos años habían secuestrado 60 chicas de un colegio católico, y entonces hay todo un quilombo. Digo, bueno, el cristianismo, o sea, si algo faltaba para el quilombo, lo metió el cristianismo con este quilombo de introducir una nueva religión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces tenés quilombo entre los musulmanes y los cristianos entre sí, entre diferentes grupos, entre los cristianos y los... Digo, un quilombo. En ese contexto se empiezan a producir procesos de liberación o procesos independentistas o procesos de descolonización. Antes de terminar, no sé por qué, pero quiero hablar de este punto que me parece muy importante, es complicado hablar de África, es muy complicado. Cuando uno va a hablar de África tiene que pensar determinado tipo de cuestiones como... Esperen un segundo, estoy tratando de encontrar algo que quería hablar de eso. ¿Por qué? Bueno, hay una cuestión que yo quería plantear en este momento, que es, para pensar África, hasta ahora planteé un montón de problemas, ¿sí o no? ¿Se entendieron algunos de esos? Hay un problema que no planteé, que es el problema de la negritud, y que me parece que es otro de los importantes componentes del problema en África. Y con respecto a esto hay un personaje que a mí me parece muy interesante, como que ahora no está tenido en cuenta o ha pasado a mejor vida, o a mejor vida pasó hace 60 y pico de años, 61, 60. Pero digo, como que se lo tiene más fuera de órbita, que se llama Frantz Fanon. Fanon escribió un par de libros que a mí me parecen importantes. ¿Escucharon alguna vez hablar de Fanon? Estamos en el horno, chicos. Tengo idea de que lo escuché nombrar, tengo el nombre escuchado, pero no sabría decir por qué diablos. Fanon es un intelectual,
que es muy interesante porque es el tipo que ha hecho la justificación del concepto de la negritud, que fue uno de los grandes conceptos. Cuando hablamos de la negritud estamos hablando de África subsahariana. África tiene dos espacios claramente distinguibles: el África sahariana, que es el África del Norte, que en general... ¿Negritud o anegritud? Negritud. El conflicto de los negros, querido, el conflicto de la negritud como sujeto. Y uno de los principales elementos de la negritud lo plantea Fanon, y del africanismo. Vieron que yo en un momento hablé del panafricanismo. Es un conflicto el panafricanismo. Porque si ustedes registraron todo lo que yo dije al principio, ¿se acuerdan que yo dije al principio que eran múltiples, juxtapuestas y superpuestas, diversas y heterogéneas comunidades? Bueno, si a esto vos le querés resolver con el panafricanismo, vas a hacer un quilombo, ¿viste? Porque, o sea, vos querés hacer una unión sobre algo que es muy difícil, diverso, heterogéneo y en muchos casos divergente. O sea, no solo diverso, sino que además se quieren agarrar a cascotazos. Bueno, hay dos temas que son importantes en este caso: el problema de la negritud y el problema del panafricanismo, que son dos cosas diferentes. Lo interesante es que la figura que va a poner en el debate mundial este tema es Fanon. Quiero hacer 2 o 3 comentarios. Fanon es de Martinica. ¿Saben dónde queda Martinica? Martinica es una isla del Caribe. Es una isla del Caribe. Sí, no, es Caribe. Es una isla francesa. ¿Quién dijo Venezuela? Es una isla del Caribe. Yo le dije, cerca de Venezuela, ¿sabes? Ah, cerca, no escuché cerca, Jorge. Sí, cerca de Venezuela. Es una isla del Caribe, es una propiedad francesa desde la época de la conquista de América. Bueno, Fanon es un negro de Martinica que se va a vivir a Francia y que de Francia va a ser muy influyente en la Revolución Argelina, que es una cuestión importante para entender los quilombos de África. Otra de las películas que deberían ver, yo se las recomendé y las dije 2 o 3 veces, es La batalla de Argel. Pero bueno, y Fanon va a llegar a un punto muy destacado, primero porque era un intelectual afrancesado, muy vinculado a Francia y muy tenido en cuenta por algunas figuras importantes de lo que es la cultura francesa. Fanon además es un psicólogo y psiquiatra. Fanon es un tipo que muere muy joven, muere en los 60, en el 61, muere en Estados Unidos con un cáncer terrible, pero Fanon va a ser una figura destacadísima de la Revolución Argelina y después va a tener algunos libros muy importantes. Yo no sé si se los nombré. Todos ustedes saben que a mí el cine me gusta, me dedico, lo sigo, lo desmenuzo y esas cosas. Una de las películas más importantes que vi en mi vida es La Hora de los Hornos, que es una película de Pino Solanas, que muchos dicen que es el punto más alto del cine político o del cine militante. No estoy diciendo el documental, estoy hablando de un cine político. O sea, en general todos los que analizan el cine documental político dicen que La Hora de los Hornos es la película más... Bueno, La Hora de los Hornos empieza con frases de Fanon y durante un largo rato va a hablar Pino y compañía. Cuando digo Pino, Getino. La primera parte básicamente es un discurso fanoniano, ¿no? ¿Qué dice Fanon? Fanon es un tipo que mezcla la política con la psicología y la psiquiatría en ese momento y que inventa debates que hasta ese momento no se planteaban, ¿no? Entonces Fanon va a ser muy leído por Sartre, por Derrida, por todos esos personajes importantes de la cultura francesa, y Fanon va a hablar de una cuestión, va a vincular esto con las ideas del marxismo. Entonces él va a plantear algunas cuestiones muy interesantes con respecto a los negros y al rol de los negros. Él tiene un texto al principio que es muy interesante que se llama Piel negra, máscaras blancas, donde él hace una fuerte crítica a cómo el negro fue domesticado por el blanco y cómo el negro pretende subordinarse y plantearse lo que él llama la máscara blanca. Hace una crítica muy fuerte, no criticando
Y después va a hacer un análisis muy interesante y va a tener un libro que va a ser un éxito en los 60. Muchos dicen que gran parte de la cultura de los 60 tienen que ver con la cultura política, el Che Guevara y otros tipos. El libro se llama Los Condenados de la Tierra. Los Condenados de la Tierra es un libro, la frase surge de la Internacional. En la Internacional hay un verso que habla de los condenados de la Tierra y de ahí viene el título del libro, donde él va a hacer todo un análisis de cuál es la relación de clases que él va a registrar en África, y él va a plantear que el sujeto que va a cambiar no es el sujeto obrero, porque él asimila y dice el obrero como el burgués están asimilados al sistema, y él habla de lo que él llama el lumpen proletariado, o un sector más marginal que va a ser el sujeto de transformación. No importa tanto, lo que a mí me interesa es que se entienda cómo este debate de la descolonización africana atraviesa todo el mundo europeo y todo el mundo en los últimos 50 y en los primeros 60, insisto, para entender al Che hay que leer a Fanon, entre otras cosas. Piensen ustedes que es muy interesante, pues si ustedes registran, antes creo que fue Jorge Santini el que habló antes de Cuba y la industrialización. En Cuba hay un tema terrible y muy interesante que a mí siempre me llamó poderosamente la atención. Hicieron la revolución, nunca hubo un secretario general del Partido Comunista negro en un país donde la mayoría de la población es negra, ¿no? O sea, y donde todos respetamos y tomábamos a Cuba con un criterio más romántico y cosas por el estilo. Digo, en Cuba hay muy pocos dirigentes negros, que es un país que debe tener un 70-80% de la población negra. Pero digo, es muy interesante porque hay una lectura muy importante del Che con respecto a esto y de otras figuras, y algunos que plantean inclusive el tema de que es Fanon el que plantea el modelo de revolución violenta. Fanon no lo sostiene, pero el primer capítulo de Los Condenados de la Tierra habla de la violencia, y hay una lectura que vincula mucho esto con la violencia y con la guerrilla de los años 60 y ese tipo de cuestiones. Solo quería introducir todo este tipo de quilombos. ¿Están mareados? ¿Les compliqué la vida lo suficiente? Porque si les compliqué la vida lo suficiente me voy tranquilo. No, en realidad no, porque por ahí no hemos entrado con detalles específicos, digamos. Me parece que resulta interesante y bastante comprensible esto como proceso general que atraviesa, gran parte de procesos en África descoloniales. El tema que entender África colonial es muy quilombo. Poder estudiar África colonial y la descolonización de África sería una materia en sí misma, o sea, porque es muy complicado. Digo, Asia también, seguramente. Pero digo, piensen que nosotros tenemos un problema, que es que tenemos que estudiar todo esto en medio de una materia que es una materia anual, donde tenemos que estudiar Asia, África. Estoy convencido que ustedes no vieron un carajo de África y Asia en los años anteriores, estoy convencidísimo. Entonces tenemos que plantear cómo se llegó a esto y cosas por el estilo, pero no estoy echando la culpa a nadie, no lo tomen de esa manera, eso lo digo porque los programas están organizados de esta manera mal. Pero digo, y en ese contexto me parece que es interesante si se entiende esto. Voy a hacer 2-3 aclaraciones. Yo les di un montón de bibliografía, les planteé varias películas, les voy a seguir planteando películas. Les aconsejo, si les gusta, miren, la de Lumumba es muy interesante, es una película más tradicional, más tipo cine político rebelde, porque cuenta la historia de Patrice Lumumba, y es muy interesante, cuenta cómo lo matan y cómo lo destruyen y cómo los belgas se van pero no se van. Lumumba es rápidamente asesinado y se convierte en un ícono en la Guerra Fría del mundo más de izquierda. Y la otra que le dije, Muladé,
creo que se llama Muladé, no me acuerdo, me parece que sí. ¿Cómo se llama? Muladé, ¿no? Sí, Muladé, Senegal, lo puso usted, yo la encontré como Muladé nada más, pero bueno, sí. No, Senegal es el país de producción. Ah. No, Senegal es el país que la hizo, ¿no? Muladé se da en Senegal, es una película senegalesa. Bueno, pero digo, yo entiendo que si ven la película no les va a interesar un carajo a lo que yo dije, pero en el fondo sirve bastante para lo que yo dije. Mírenla y después hablamos. ¿Por qué? Porque me parece que hay un elemento que yo no planteé en ningún momento, que es las superposiciones temporales de este tipo de cuestiones. Yo dije, planteé un montón de problemas, los problemas étnicos, religiosos, políticos, de clase y cosas por el estilo. Bueno, hay un problema que es muy complicado cuando nosotros pensamos en historia, que son las temporalidades. Nosotros tenemos una lógica, una cronología y una forma de cronologizar que es la nuestra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que es la occidental, ¿no? Contamos la escena de tal manera, ubicamos, bueno, Revolución Francesa pasó esto, colonización pasa esto. Acá hay una temporalidad muy complicada donde se producen procesos de construcción de estados nacionales sobre una vida étnica. Miren las pelis y se van a dar cuenta. Y vínculos con Europa. Entonces ustedes van a ver que hay sociedades donde vuelve un tipo de París con determinado tipo de costumbres, pero se sienta en el piso en su pueblo y el padre le eligió la mujer con la que se tiene que casar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y el chabón estuvo estudiando 10 años en París. Entonces ahí hay un choque que yo no planteé, entre todos los quilombos que planteé, es cómo la civilización occidental o cómo la cultura europea entra en este tipo de lugares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Cómo los valores mercantilistas entran en este tipo de sociedades. Entonces vos tenés sociedades donde los tipos se cambian el grano y manejan determinado tipo de cuestiones, pero aparece un chabón que empieza a vender productos tipo mercachifle o buhonero de otro tipo de lugar. Entonces el tipo va, no sé, con telas, con cosas, con radios. Me imagino que a posteriori televisores, y me imagino hoy celulares, camisetas de fútbol y cosas por el estilo. Entonces me parece interesante que puedan ver las pelis. Nos vemos el lunes, caballeros y señoritas, y lo que sea, que está todo bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Chao, profe, nos vemos. Los dejo. Vayan. Chao, profesor. Chao, buenas noches. Chao, chicos. Chao, buenas tardes.